Bueno, buenos días, compañeros y compañeras de corporación. Comenzamos el pleno con el orden del día que tenéis en vuestro poder. Pasamos al punto primero, si consideráis que es la aprobación del acta correspondiente a la sesión del 22 de julio. ¿La aprobamos? El segundo punto, tercero y cuarto, como viene siendo habitual, pues le dejamos al señor interventor que nos haga una síntesis en relación al seguimiento y ejecución del plan de ajuste, a la ejecución presupuestaria del segundo trimestre e igualmente al periodo medio de pago a proveedores y el informe de morosidad. Señor interventor. Buenos días a todos. Como se estuvo informando en la Comisión de Hacienda, se remitió al Ministerio de Hacienda, como viene siendo habitual, toda la información remitida relativa al segundo trimestre del año 2021, tanto relativo al plan de ajuste, a la ejecución presupuestaria trimestral y a lo que es el periodo medio de pago y al informe de morosidad. En relación a lo que es el plan de ajuste, estuvimos evaluando todo lo que es la comparación de la ejecución trimestral del presupuesto y su comparativa con el plan de ajuste, tanto en relación a lo que son los ingresos del ayuntamiento como lo que son los gastos y el desarrollo de los distintos capítulos del mismo. Vimos en lo que es en relación a la materia de ingresos todas las medidas contempladas en el plan de ajuste y su comparación con lo que tenemos en el presupuesto, y es cierto que algunas medidas se están desarrollando de manera positiva, como es la recaudación ejecutiva y el convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y otras que es necesaria su desarrollo, como es la inspección tributaria. La comparativa del plan de ajuste y los ingresos es positiva, si bien es cierto que algunos conceptos, como el concepto de tasas e ingresos, es difícil que las expectativas se cumplan, pero sí es cierto que otros conceptos, como el concepto de transferencia y otros ingresos, su desarrollo será positivo y, por lo tanto, compensarán y equilibrarán la comparativa de unos ingresos con otros. En materia de gastos, estuvimos evaluando los distintos conceptos de gastos y su comparativa con el plan de ajuste, y el capítulo 1 se determinó que es difícil y complicado que lo que está previsto en el plan de ajuste se correspondan con lo que aparezca en el presupuesto al finalizar el ejercicio, dado que existe una serie de planes de empleo y el plan contigo que aumentarán lo que aparece en el presupuesto y será difícil que se corresponda con lo que aparece en el plan de ajuste. Existen otros capítulos en el presupuesto de gastos, como es el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4, que su desarrollo aparece de conformidad con lo que aparece en el plan de ajuste. En cambio, sí vimos que existen otros dos capítulos, como es el capítulo 6 de inversiones o el capítulo 9 de pasivos financieros, que también es complicado que se desarrollen conforme a lo que es el plan de ajuste. Por un lado, el capítulo 6, porque existen determinadas inversiones que se están desarrollando, financiadas por un lado por la Diputación Provincial, y también inversiones que se están financiando por los sistemas generales y que la desarrollan la Gerencia Municipal de Urbanismo, cuyo importe son importes elevados y que, por lo tanto, al final va a desacompensar lo que está establecido por el plan de ajuste. Y, por otro lado, el capítulo 9, que son los pasivos financieros, dado que tenemos que cancelar determinadas operaciones que, con la disolución de SODEFESA y la cesión de activos y pasivos que tuvimos que realizar con esa disolución, que aumentarán el capítulo 9 de esos pasivos financieros. No obstante, este aumento de gastos que se va a desarrollar en el presupuesto va a venir compensado por un aumento de los ingresos, y al final creemos que equilibrará ese aumento de gastos con un aumento en el equilibrio de los ingresos. Esto por lo que respecta a lo que es el plan de ajuste. En lo que es la ejecución presupuestaria hemos visto todo lo que es la ejecución de lo que son los gastos y los ingresos, y en la ejecución presupuestaria también tenemos que ver todo lo que es el tema de la estabilidad y sostenibilidad financiera. Si bien es cierto, como indicamos en lo que es que existe un acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados que suspendió todo lo que son las reglas fiscales para el año 2020 y 2021, y recientemente, el 13 de septiembre, el Pleno del Congreso de nuevo suspendió las reglas fiscales para el año 2022. Hemos visto que en este segundo trimestre la sostenibilidad financiera del ayuntamiento no se está cumpliendo, sobre todo por el aumento de lo que son en la Gerencia Municipal de Urbanismo, todo lo que son las obras derivadas del capítulo 6. Esto no significa que cuando terminemos el ejercicio no se cumplan el principio de sostenibilidad financiera, con lo cual deberemos de ver a lo largo del ejercicio si se está cumpliendo o no el principio de sostenibilidad financiera, igual que el tema de las reglas del gasto. No obstante, la suspensión de las reglas fiscales determinará que no tengamos que elaborar ningún plan económico financiero.
Por lo que respecta al tema de la deuda viva, ahora mismo el importe de la deuda viva, lo que son los préstamos a largo plazo, dado que no tenemos préstamos a corto plazo, se sitúa en el 12%, es decir, que es un importe relativamente corto. Por lo tanto, incluso el último punto, que es el periodo medio de pago, ahora mismo el periodo medio de pago está situado en 20,77 días, que está en torno a lo que es por debajo de la regla que está establecida en la normativa legal, igual que estamos en el trimestre anterior, que era 19,57, con lo cual en idénticos términos que el trimestre anterior. Pues muchísimas gracias, señor interventor, por su explicación. ¿Alguna intervención por los grupos? Pasamos al siguiente. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Tenemos como punto quinto un dictamen que tiene que ser ya definitivo de la elevación de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2020 a los órganos fiscalizadores, tanto Cámara de Cuentas como Tribunal de Cuentas. Bueno, pues en la Comisión Especial de Cuentas dictaminó inicialmente de forma favorable la cuenta general del ejercicio 2020 con los anexos que se acompañaron con fecha 30 de junio de 2021. De conformidad con lo que establece el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, se informó y se remitió al Boletín Oficial de la Provincia el 14 de julio de 2021 y por plazo de 15 días y 8 más pues se han publicado y no ha habido reclamaciones ninguna al dictamen y a la publicación, con lo cual se ha vuelto a elevar a la Comisión Especial de Cuentas para su dictamen definitivo. Se ha dictaminado y se trae al Pleno para su aprobación y posterior remisión al Tribunal de Cuentas de la cuenta, que tiene que ser evidentemente remitida de forma telemática a través del aplicativo, que es un aplicativo único. Muchísimas gracias, señor interventor. ¿Una intervención? Pasamos al siguiente punto, que sería la... Ay, perdón, esta hay que votarla. Sí, es verdad que hay que darle la aprobación. Grupo Vox, sí. Grupo Ciudadanos, sí. Grupo Popular, sí. Grupo Adelante, sí. Grupo Socialista, sí. Pues por unanimidad, señor secretario, muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Ahora pasamos a la notificación de un cambio solicitado por los 4 ediles que hasta ahora representaban al Grupo Adelante Mairena, que solicitan el cambio de denominación del mismo por el de Unidas Podemos por Mairena del Aljarafe. En este sentido, si quiere alguna aclaración al secretario, pasamos a la votación, ¿no? En los términos del informe, ¿no? Perdón. Que este tema fue visto en la comisión informativa, el primer escrito presentado por los miembros del hasta ahora Grupo de Adelante Mairena del Aljarafe. Se indicó, a la vista del informe jurídico que se había también aportado en la comisión informativa, que los mismos miembros ratificasen uno de los elementos que, ante la duda, que quedase totalmente acreditado de que este cambio de denominación no afecta para nada a lo que sería la representatividad, el régimen jurídico pleno de subrogación de derechos y obligaciones que hasta ahora tenía este grupo como Grupo Adelante. Entonces, en ese sentido, han presentado un nuevo escrito los 4 miembros de la formación y del grupo municipal, en el cual pues, indican expresamente y se remiten al punto 11 del informe jurídico y dicen que no supone ninguna alteración desde el punto de vista institucional, ni externa ni interna, con respecto a lo que hasta ahora tenían como grupo municipal de Adelante. Muchísimas gracias, señor secretario. En esto entiendo que damos cuenta también, ¿no? Sí, damos cuenta y quedaría ya reflejado como un hecho a partir ya de del nuevo pleno, como grupo ya. Perfecto, pues se da hasta hoy quedarían como Adelante y a partir ya del pleno próximo ya iría como Unidas Podemos. Vale, pues será por entidad de la corporación en este sentido. Pasamos al punto 7, una moción presentada por el Grupo Adelante con registro 22.787 sobre la puesta en marcha de un mecanismo de rendición de cuentas y el grado de ejecución de las mociones aprobadas en el Pleno. ¿La defiende? Señora Pérez. Hola, buenos días, compañeras y compañeros de corporación. Antes de empezar, me gustaría decir que hoy, 23 de septiembre, es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Un tema que mueve mucho dinero, un negocio ilegal y que es una lacra a día de hoy. Entonces, me gustaría que lo tuviéramos en cuenta.
Vale, empiezo diciendo que, bueno, que la rendición de cuentas es uno de los mecanismos que utilizan los gobiernos a todos los niveles para dar a conocer a la población las políticas que se están llevando a cabo. Para el caso que nos atañe, que es el ámbito municipal, la rendición de cuentas nos parece que es un instrumento de gran relevancia en términos democráticos, pues favorece que se desarrolle una relación de transparencia entre la ciudadanía y la administración pública y en ese sentido fortalece la gobernabilidad. Es, como hemos dicho, un momento clave para acercar la institución municipal a la ciudadanía, informando de lo que tenemos de fortalezas, las dificultades que nos encontramos en los caminos, los avances que vamos haciendo en la política y los problemas propios que tiene la gestión municipal, que eso la ciudadanía también debe conocerlo. Así como otras cuestiones relacionadas con la cultura democrática, política y participativa que ha de adquirir la población. Algunos de los aspectos propios de esta rendición de cuentas nos parece a nosotros que es dar a conocer, por ejemplo, cómo se gestionan y se obtienen los recursos municipales, en qué se invierten y, por supuesto, favorecer la participación de la población en la toma de decisiones sobre dichos recursos. En esta ocasión, y hablando de uno de los aspectos de la rendición de cuentas, el Grupo Municipal lo que quiere poner el acento es en una parte concreta, que es el estado de las mociones y su grado de cumplimiento y ejecución. Creemos que es mucho lo que afortunadamente hemos venido trabajando en estos 2 años y pico de legislatura y se ha aportado también mucho por los distintos grupos políticos a través de las mociones que hemos venido presentando. En muchos casos no estamos hablando de medidas concretas o aisladas, sino de verdaderas propuestas políticas para mejorar los servicios de Mairena y el bienestar y la calidad de vida de los maireneros y las maireneras. No voy a entrar a hablar de todas las mociones que se han aprobado en estos 2 años, pero sí, a lo mejor por encima, hablar de los ejes y de las temáticas tratadas. Por ejemplo, se ha trabajado en el eje de medio ambiente y sostenibilidad, con la declaración de la emergencia climática o el plan de empleo verde local. Se ha trabajado, por supuesto, en el área de igualdad por distintos grupos políticos para poner en valor la memoria de mujeres maireneras y para visibilizar los derechos de determinados colectivos vulnerables o vulnerabilizados también. Se han propuesto mociones que tienen que ver con mejorar el funcionamiento de los servicios públicos municipales en relación a la vivienda, en relación a los servicios sociales. El tema de la educación se ha trabajado mucho en esta legislatura justamente porque el COVID ha sido una pandemia que ha afectado el normal funcionamiento de las aulas y hemos intentado pues, que no se vulnerara el derecho de los niños, las niñas y los jóvenes a una educación de calidad, inclusiva, segura, pública. Y bueno, hay otras áreas también, ¿no? que no son menores, pero que no vamos a entrar, como el urbanismo, la economía local, etcétera. Y son algunos ejemplos nada más. Muchas de estas mociones, además, a las que hemos hecho referencia, han encontrado un apoyo suficiente dentro del Pleno por los distintos grupos políticos como para ser aprobadas, lo que quiere decir, afortunadamente, que independientemente del signo político que tengamos, somos capaces cada vez más de ponernos de acuerdo en determinadas cuestiones que nos parecen como políticas municipales sí o sí, ¿no? Que hay que llevar a cabo. Dicho esto, creemos que es hora de dar un paso adelante más y seguir comprometiéndonos para alcanzar ese pleno rendimiento de cuentas del que hablábamos al inicio y esa transparencia política que tan necesaria es. Porque además las mociones son una herramienta que mueven la política institucional, pero si no le hacemos un adecuado seguimiento, si no le tomamos el pulso, si no somos capaces de transmitirlas bien a la ciudadanía, si no nos acercamos lo suficiente, pues gran parte de ese esfuerzo que hacemos cotidianamente o mensualmente aquí también lo perdemos y es una pena. Es una pena. Y no hablo solo por el grupo político nuestro, que efectivamente hemos presentado distintas mociones, sino en general por todo el trabajo que se ha hecho desde el equipo de gobierno hasta el resto de los partidos, ¿no? Que están representados aquí. Por todo ello, el Grupo Municipal trae a este Pleno para su debate y aprobación una propuesta con los siguientes puntos de acuerdo. Proponemos una presentación semestral de un informe a compartir con todos los grupos sobre el cumplimiento de las mociones que hayan sido aprobadas hasta ese momento y sobre el grado de ejecución de esos puntos. En el segundo punto proponemos la incorporación a este informe de una propuesta de calendarización
de aquellos puntos del acuerdo o de medidas que por la razón que sea pues no se hayan podido cumplir, no hayan podido ser adoptadas en ese momento. Entonces una propuesta de mira, pues en 6 meses entré con este presupuesto, con tal o con cual, ¿no? En el tercer punto, publicación de los informes semestrales en el portal de transparencia del Ayuntamiento, adjuntando los textos de las mociones con los puntos de acuerdo y su grado de ejecución. Por eso que decíamos también de acercar lo que vamos haciendo y lo que vamos proponiendo los distintos grupos políticos a la ciudadanía para que esté mejor informada. 4. Incorporación al Pleno de un punto para su debate, preguntas y dudas de todas las mociones que hayan sido aprobadas. Esto es algo parecido a lo mejor a una dación de cuentas, ¿no? Pero que la hagamos semestral y que todo el mundo pueda compartir esa información, pueda preguntar, pueda debatir acerca del cumplimiento de las mociones. Y por último, cuando los puntos de acuerdo tengan que ver con instar a autoridades supramunicipales como la Junta o al Gobierno central, incorporar a estas reuniones o a este informe las distintas peticiones y solicitudes que se hayan hecho para hacer efectiva o visible la necesidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Pérez. Señor Espinar. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todos. Partiendo de la base de que muchas de las mociones que se han presentado aquí, o algunas de ellas, el grupo municipal ha estado en contra o su voto ha sido negativo, y en el caso de que tuviéramos oportunidad serían reformadas o modificadas, lo que sí tenemos claro es que esto no es óbice para que los acuerdos que se hayan adoptado aquí en el Pleno se lleven a cabo y se lleven a término. ¿Por qué? Porque aquí en este órgano reside la soberanía popular del pueblo de Mairena. Y si mayoritariamente se ha votado una moción, debe ser de cumplimiento obligatorio para todos, porque si no, ¿qué sentido tendría este Pleno? En ese sentido, lo que tenemos muy claro es que la democracia es eso, no llenarse la boca del término, sino llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica que todos los acuerdos que se adopten aquí en este Pleno se lleven a término, que en la mayoría de los casos aquí no ocurre. Lo que también queremos comentar es que el voto independientemente de que haya mociones o no en las que estemos de acuerdo, como creemos en la democracia y creemos que hay que hacer un seguimiento de todas las mociones presentadas y su cumplimiento, con respecto al punto número 4, creemos que es innecesario, por ejemplo, la incorporación de un pleno de un punto para su debate, preguntas y dudas de todas las mociones que hayan sido aprobadas hasta el momento, creemos que no es necesario, puesto que si se hace un buen seguimiento semestral sería suficiente con el control que tendríamos fuera de lo que sería este Pleno, como son las comisiones. Pero en todo caso, el voto del Grupo Municipal Vox va a ser positivo, afirmativo. Muchísimas gracias, señor Espinar. Señor Sí, Rincón. sí. Hola, buenos días, señor presidente. Hola a todos y todas. Pues ya nuestro grupo solicitó en su momento en un pleno que se acometieran efectivamente las mociones que se presentaban. Esto es evidente que no se ha visto y que no sentimos que esto no se produce, y creemos que la moción que en este caso presentan los compañeros y compañeras pues es acorde a lo que nosotros pensamos y ya pedimos en su momento, con lo cual nuestro voto evidentemente va a ser a favor también. Gracias. Muchísimas gracias, señora Rincón. Señor Tarno. Gracias, señor presidente. Nosotros estamos de acuerdo en el espíritu de la moción, pero termina convirtiéndose en algo farragoso y poco práctico. Es decir, desde el Grupo Popular vemos bien el punto primero, es decir, que cada 6 meses haya una dación de cuentas, se informe sobre los acuerdos que se hayan adoptado en el Pleno y si se han cumplido o no se han cumplido, pero todo lo que ustedes plantean de manera posterior no solamente lo consideramos farragoso, sino incluso sin sentido. ¿Qué presupuesto, qué no? Es decir, creemos que lo que hace es complicar la situación. Igual que el señor interventor da cuenta cada tanto tiempo, como dice la ley, pues de los reparos, de la tesorería, etcétera, etcétera. A mí me parece positivo que se dé cuenta de si se han cumplido o no se han cumplido los acuerdos del Pleno. A partir de ahí, cada grupo político
tomará las decisiones que tenga que tomar. Y luego, en general, como concepto, la democracia es algo más de mayoría, la democracia es el cumplimiento de la ley también. La democracia se ha dotado de unas normas y las tenemos que cumplir. Las mociones de los plenos tienen la función que tienen, como las proposiciones no de ley en el Parlamento o en las Cortes Generales. Son recomendaciones que hace el Pleno al equipo de gobierno, a la gestión, pero no son de obligado cumplimiento, no nos equivoquemos. Nosotros tenemos otras herramientas para obligar al cumplimiento, que es rechazar los presupuestos entre todos, que somos más que el gobierno, cambiar o modificar el presupuesto, pero no a través de las mociones, porque las mociones, e insisto, lo que no lo digo yo, que la ley, lo dice la ley de base de régimen local, es decir, son recomendaciones. No tiene la obligación de cumplirlos el gobierno. Es bueno que se sepa que no las están cumpliendo, pero a partir de ahí, si queremos que las cumplan, tenemos otros mecanismos la oposición. No todo este farragoso discurso. Entonces, nosotros, si nos permiten votar por puntos, votaremos el punto 1 y rechazaremos el resto, y si no, nos abstendremos. Y luego, una cosa que es llamativa, ¿no? Es como cuando se está en la oposición se exige mucha transparencia, pero cuando se está en el gobierno nadie es transparente. Los señores proponentes de la moción, que ya sé cómo se llaman, porque yo llevaba mucho tiempo, pues yo no sabían si eran anticapitalistas de Teresa, primos de Rejón, no, ya sé que son los de Iglesias, que no, de los de Pablo Iglesias, ya sé que son los de Podemos. Entonces, ayer el 90% de los ministros de Podemos se ausentó de la sesión de control en las Cortes Generales. Y se negaron y anularon y suspendieron las preguntas que tenían por parte de la oposición. Porque una cosa es ser transparente, y con la pancarta de la transparencia, pero cuando a uno le toca, siempre se busca el miércoles por la mañana una inauguración en Segovia o un viaje a Toledo para no contestarle a la oposición. Entonces, ustedes aquí, que ya son de Podemos, piden una cosa, pero sus jefes han decidido que cuanto menos comparecer en las Cortes, cuanto menos ser transparente ante la oposición en las Cortes Generales, mejor que mejor. Así que, bienvenida a la dualidad, bienvenida a la dualidad. Yo hace mucho tiempo ya les dije a muchos amigos que determinados grupos políticos en España, en el momento que gobernasen, empezarían su caída electoral. En su caso es evidente, en otros también, y en otros llegará. Porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Muchísimas gracias, señor Tanno. Señor Alonso, vamos. Sí, de forma breve, bueno, decir que el equipo de gobierno no tiene intención alguna de interferir en las funciones de control que tienen los grupos de oposición, que son inherentes, y además así lo respetamos, y tanto que lo respetamos que a principios de legislatura nos dimos unas reglas de juego, todos los que estamos aquí presentes. Y en nuestro reglamento orgánico municipal existen órganos. En esos órganos es donde creo que son sectoriales, se deberían dar esa cuenta y esa información sobre el seguimiento, pues, de todas las mociones que ponen ustedes aquí. No tenemos inconveniente que en esas comisiones se dé cuenta de las mociones y cuánta información necesitan ustedes para seguir haciendo vuestra labor. Pero, evidentemente, el resto de puntos no lo podríamos admitir, ni el punto 2, ni el punto 3, ni el punto 4, ni el 5. Y por una sencilla razón, creo que es una carga administrativa, de tareas administrativas, al personal funcionario y laboral del ayuntamiento, que es innecesario porque ustedes, como grupo de oposición y político, tienen una asignación presupuestaria que pueden usar para dar la información que consideren en función de sus criterios a la ciudadanía, al igual que la institución da su información, al igual que el Grupo Socialista da también el suyo desde el punto de vista político. De modo que, evidentemente, sí, se les va a dar toda la información que necesiten ustedes, pero el punto 2, 3, 4 y 5 no lo podríamos admitir. Muchísimas gracias, señora Alonso Lapi. Pues empezamos el segundo turno. Miguel, ¿tú quieres intervenir? Ricardo, ¿tú quieres intervenir también? ¿Tú quieres intervenir, Laura? Sí. Venga.
Bueno, primero responderle al Grupo Popular. Nosotros sabemos que las mociones no son vinculantes. Gracias por habernos ilustrado, el señor Tarno. Sin embargo, independientemente de que no sean vinculantes, nos parecía que podría ser importante e interesante que esta corporación tomara la delantera y se atreviera a dar más información en aras de mejorar la transparencia y la cultura democrática. No estamos haciendo una exigencia, sino una propuesta que no creemos que lleve tanta carga una vez que se sistematiza esa forma de trabajar. Es una manera de incorporarla a la forma de trabajar que tiene el ayuntamiento. Si esto cada 6 meses, 2 veces al año, se incorpora a un informe, como se hace en la dación de cuenta, y se dice qué grado de ejecución y por qué no, o sea, esto al final yo creo que mejora la transparencia y las relaciones entre los grupos municipales y, por supuesto, con la ciudadanía. ¿Que ustedes no quieren hacerlo para la ciudadanía? Bueno, de acuerdo, ustedes también se retratan. Igual que se retrata el Grupo Popular cuando pone el acento en el gobierno central en vez de ponerlo en lo municipal, que es lo que viene haciendo durante toda la legislatura. Pues estupendo, señor Tarno. Después, a la señora Lapi decirle que las intenciones reconocemos que son buenas, que siempre están dispuestos a facilitar y a favorecer la información, pero que luego nos vemos en la práctica teniendo que acudir al turno de preguntas de los plenos para preguntar sin que se deje constancia y para que el alcalde responda de la manera que puede y en ese momento si la moción tal se ha hecho y por qué sí, por qué no, pero sin concreciones. Entonces, nos parece un poco extraño a estas alturas que las relaciones políticas deberían ser un poco más maduras, que yo tenga que preguntar si por qué no se ha hecho tal, por qué no se ha cumplido tal y el alcalde diga estamos en ello. Y estamos en ello y estamos en ello. Y ahí nos tenemos que quedar. Y no es verdad que en las comisiones se esté dando cuenta de esto ni que haya una intención de darla. Entonces, era una propuesta de, por supuesto, a negociar sobre la manera en la que queremos sistematizar la información sobre las mociones, que no es vinculante, pero que es una parte importante de lo que hacemos los grupos municipales y lo que queremos para nuestra Mairena. Simplemente eso. Pero vamos, ustedes se retratan. Gracias. Bueno, no hay nada más. Entiendo que no admite la propuesta del Grupo Popular y del Grupo Socialista retirar los puntos, sí mantener el 1 y no 2, 3, 4 y 5 de la moción. No, en principio más bien atenderíamos a la propuesta concreta del Grupo de Ciudadanos, pero es que sin el resto de los puntos pierde un poco de sentido la moción. Perfecto, pues entonces entendemos así que no la admite el grupo proponente y que se votará la propuesta con todos los puntos. Sí aclarar al conjunto de los grupos, yo creo que somos una corporación bastante activa, lo compruebo además en el desarrollo también no solo de la actividad plenaria, que es una vez al mes, como se dice aquí, y solo en las propuestas. Me consta además activamente que muchos concejales nos llamáis al gobierno, nos preguntáis por circunstancias cotidianas, no solo una vez al mes, sino a lo largo de todo el mes. Dice eso mucho de la actividad política de cada uno de los grupos y del compromiso de los concejales con la actividad cotidiana de la ciudad de la que participan y de la que son dignos representantes. Por tanto, lo que debatimos aquí no es más que poner otra vez en valor o quizás redundar en lo que es nuestro trabajo. Y por otra parte me lo permitirán también negar que ese trabajo no está bien hecho, porque asumir que desde el desarrollo de la oposición se quiera también incorporar la acción del gobierno, pero solo una parte y no toda, pues esas son también disquisiciones que tendrán que irse resolviendo con el tiempo, pero lógicamente no lo hará este gobierno, lo harán luego los ciudadanos también. No somos un municipio poco transparente, se lo puedo asegurar. Sé cómo hay municipios más que poco transparentes, algunos gobernados en democracia desde toda la época democrática y en la que no hay ni pleno. Entonces, imagínense ustedes el desarrollo de contextos en el que a veces nos abordamos. Por tanto, no estamos tan mal, que lo sepan ustedes. Y esto son algunas disquisiciones en las que de verdad nos metemos para quizás justificar un momento, un instante. Nosotros estamos en la vida cotidiana, los 365 días al año, y en la exigencia también de responder a las necesidades de los ciudadanos, igual que ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a votar. Señor Espinar, a favor. Señora Rincón, a favor. Señor Tarno, abstención.
Grupo Unidas Podemos, me vaya a permitir el tiempo que tenga yo de transición. Afirmativamente. Grupo Socialista, en contra. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Entonces se rechaza la propuesta. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto. Es un punto, el octavo, una moción presentada por el Grupo Socialista, la 22.850, en relación a los gastos derivados por la pandemia del COVID-19, en relación sobre todo en el ámbito educativo. Tiene la señora de Pablos la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente. Traemos esta moción por responsabilidad sobre el destino del dinero aportado por nuestros vecinos y vecinas. Por tanto, a través de ella pretendemos recuperar lo gastado para poder invertirlo en un mejor mantenimiento y en una mejora de los recursos educativos. Esto simplemente refleja la inquietud y la apuesta por una mejor educación que siempre queremos que haya en nuestro municipio. Los últimos 18 meses, este ayuntamiento ha hecho frente a una normativa obligada por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Salud y Familias sobre la limpieza extraordinaria y desinfección en nuestros centros educativos, en nuestros 8 centros educativos. También sobre la ventilación, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en la limpieza extraordinaria y en la desinfección. Normativa que para el presente curso no ha cambiado. Estos gastos extraordinarios han supuesto en nuestro presupuesto, no estaban presupuestados, pero lógicamente han tenido que salir de nuestro presupuesto, alrededor de unos 200.000 euros, que no teníamos, como he dicho anteriormente, previsto gastar en ello. Sobre, grosso modo, en qué se han ido yendo estos 200.000 euros, pues sobre una limpieza exhaustiva cuya normativa dice claramente que cada día tienen que limpiarse todas las zonas comunes, los pomos de las puertas, los aseos, con una asiduidad extrema, las aulas de diferentes profesores, los exteriores. Bueno, esto ha supuesto que esta corporación decidiera, este grupo decidiera que se dedicara una persona de la plantilla habitual de limpieza en horario completo todas las mañanas en cada centro. Esta persona se ha dedicado y se dedica actualmente a mantener todas estas zonas comunes extremadamente limpias, higienizadas. Y cuando se habla de desinfección, se habla también de que hemos tenido que acometer desinfecciones con empresas externas extraordinarias en centros educativos, así como también cuando ha habido algún caso de esta enfermedad, también se han incluido esas desinfecciones extraordinarias. Lógicamente, nuestro máximo empeño es la salud y la seguridad de nuestros niños, niñas y de nuestra comunidad educativa. También se han trabajado y se han comprado medidores de CO2 para cada una de las aulas para que pudieran tener una ventilación correcta y lo más iba a decir pausada, para que tanto en el invierno cuando hacía frío pudieran cerrarse las ventanas, como en el verano poder estar más tranquilamente. También se han comprado mascarillas, o sea que se han hecho unos gastos extraordinarios. Todas estas medidas, francamente, han sido muy bien acogidas por la comunidad educativa, que le ha dado una tranquilidad extraordinaria, ¿no? Este sobreesfuerzo que ha hecho la plantilla de limpieza del personal, que desde aquí aprovechamos para felicitar porque esto no solamente ha sido profesionalidad de nuestra plantilla de limpiadoras y limpiadores, sino que se han empeñado en que fuera verdaderamente extraordinaria. Aprovechamos. Bueno, pues al igual que la Junta de Andalucía ha recibido unos fondos extraordinarios por parte del Gobierno de España para hacer frente a la pandemia, en el caso de la educación, de fondos decididos o destinados a educación han sido 257 millones, las corporaciones locales no hemos recibido
dicha compensación. Y me remito a la LAULA, a la Ley de Andalucía de la Comunidad Autónoma, que dice: en el caso de que la Comunidad Autónoma de Andalucía asigne a las entidades locales servicios o funciones que entrañen nuevos gastos o la ampliación de los ya existentes, acordará simultáneamente la dotación de los recursos económicos para hacer frente a las nuevas cargas financieras. Así como también se han solicitado y se han emitido informes a diputaciones y, en concreto, la Federación Andaluza de Municipios, en un informe emitido el 13 de mayo de 2020, dice: sobre la limpieza y desinfección de los centros educativos, la situación extraordinaria de necesidades de limpieza y desinfección que precisa extradotación de recursos humanos y materiales puede entenderse que excede de las competencias locales propias y debería ser asumida por Administración autonómica, por esta Consejería de Educación o por la competente en materia de salud pública. Quiere decir que no estamos pidiendo un capricho, que hemos hecho un gasto extraordinario, que se ha hecho por responsabilidad, porque era fundamental y porque además acatamos, y es normal que se acate toda la normativa y la ordenanza y las instrucciones que nos mandan. Pero esto es por responsabilidad. Está claro que no es una competencia propia. La competencia propia es una limpieza y un mantenimiento. Esto es un extraordinario de limpieza y una desinfección que en ningún caso está en nuestras competencias. También sabemos que el Ejecutivo andaluz cerró el presupuesto con un superávit de 206 millones. Bueno, pues por todo esto solicitamos instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha mecanismos de financiación extraordinarios destinados en concreto a sufragar los gastos incurridos por parte de los consistorios andaluces en aquellas labores de desinfección de los centros escolares como consecuencia de la COVID-19. Segundo, dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la titular de la Consejería de Salud, de Educación y Deporte, de Hacienda y Financiación Europea, de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y los distintos portavoces de los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora de Pablo. Señor Espinal. Gracias, señor. Perdón. Gracias, señor presidente. Por lo que veo, aparte del fondo del asunto, ya hemos empezado con la campaña del candidato Juan Espadas. Y lo digo porque esta misma moción, si no 3/4 de lo mismo, se ha presentado en muchos ayuntamientos de la provincia de Sevilla. Estamos hablando de, por cierto, vuestro candidato que no levanta cabeza en ninguna de las encuestas. Hay que echarle una manita, ¿no?, desde los ayuntamientos. Pero lo que más me sorprende es que desde el equipo de gobierno corran a colgarse la medalla hace unos meses sobre la limpieza de las escuelas y demás, y ahora que lo pague otro. Que eso es lo que va aquí en el fondo del asunto. El asunto es un intento de patada a las espinillas del gobierno de la Junta de Andalucía. Esto no es otra cosa, nada más que eso. Con respecto a eso, nosotros no vamos a entrar en esa batalla de PSOE-Gobierno de Andalucía y no vamos a entrar en vuestras peleas, sobre todo para darle cancha a vuestro candidato Juan Espadas, nada más. Muchísimas gracias, señor Espinar. Por parte de Ciudadanos. Sí. Venga, señora Rincón. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Bueno, pues como estábamos hablando antes, señora de Pablo, pues la Junta de Andalucía ha recordado que el refuerzo de la limpieza en los centros educativos por el COVID-19 no es una medida de la Junta de Andalucía, o no es una medida, es una medida consensuada y aprobada en la Comisión de Salud Pública, compuesta por la ministra de Sanidad y los consejeros de todas las comunidades autónomas, donde se establece que son los ayuntamientos son los que deben realizarlo. Desde el Gobierno andaluz se ha manifestado que cada administración tiene además sus competencias y sus responsabilidades, y en este caso los ayuntamientos hacen un esfuerzo de limpieza en sus colegios, como también el Gobierno de Andalucía lo hacen todos los demás centros educativos donde le corresponde, con el objetivo de garantizar la seguridad en las aulas.
Además, la Junta ha firmado con los sindicatos, por ejemplo, un refuerzo extraordinario de 5.300 docentes y también mantendrá el refuerzo de personal de limpieza en los centros de su titularidad. Y, por cierto, la Junta está o sigue a la espera de que el Gobierno concrete el reparto del fondo COVID en materia de educación, que asciende a 13.500 millones para el conjunto de las comunidades. Nada más. Muchas gracias, señora Rincón. Por parte del Grupo Popular, señora Genjo. Buenos días, gracias, señor presidente. En primer lugar, desde el Grupo Municipal Popular nos sorprendemos. Nos sorprendemos de esta nueva versión del señor alcalde. Tiene que ser Antonio Conde, era Pedro Sánchez. Porque atrás quedan aquellas palabras que gritaba el señor alcalde y proclamaba el actual señor alcalde a los cuatro vientos, diciendo que los problemas no entienden de administraciones. Los problemas están para solucionarlos porque los vecinos así lo demandan, y lejos quedan aquellas palabras del 16 de mayo de 2017, donde usted decía que el ayuntamiento tiene que afrontar el problema y darle respuesta como sea, porque realmente lo importante es que haya solución a los problemas de los vecinos. Todo esto era en referencia a unos déficits de cuando la Junta de Andalucía construía colegios o mal construía colegios o si ni siquiera los construía, como el caso del Almendral. ¿De acuerdo? Y no los dotaba de comedores, ni los dotaba de bibliotecas, ni les ponía aire acondicionado, porque la Junta de Andalucía no preveía que en esta parte de España hace mucha calor y ni siquiera los dotaba de sistemas de aire acondicionado. Pero bueno, nos congratulamos de esta nueva postura del señor Antonio Conde, que con esta moción, como bien han dicho otros compañeros, más parece un lavadero de cara del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se ha tenido que portar muy bien con los municipios, pero muy mal con Andalucía. No sé si Mairena sigue estando en Andalucía, porque en primer lugar las competencias en financiación de los fondos COVID corresponde al gobierno central. Y todavía, como bien han dicho los compañeros, por parte de Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, está esperando que le den una directriz del reparto de esos fondos. Seamos justos. Todavía no sabemos si los criterios que va a utilizar para repartir esos fondos van a ser, como hasta ahora, en función de quién le apoye unos presupuestos, o en de verdad resolver los verdaderos problemas y necesidades de los ciudadanos de España. Y concretamente, en la parte que nos toca, a nuestros vecinos. Mire, usted habla de que Pedro Sánchez se ha portado muy bien con los municipios. Yo le puedo decir, insisto, con los municipios se habrá portado muy bien. Con los municipios andaluces regular. A día de hoy, según el sistema de financiación que tenemos, Andalucía pierde 4 millones de euros diarios. 4 millones de euros. Multipliquen. Multipliquen. Y yo no quiero entrar en debates estériles sobre si son competencias o si no son competencias. Lo que está claro que las medidas lo decide un ministro de Sanidad, una ministra de Sanidad. Y esas medidas son las que se trasladan al resto de comunidades. Y quien tiene las competencias de distribución de las ayudas COVID a día de hoy, si esto no ha cambiado, es el Gobierno de España. Y después, puestos a pregunta, y desde mi ignorancia, ¿el Ayuntamiento de Mairena ha presentado algún proyecto a nivel de infraestructuras educativas de los 25 millones que había planteado para el curso 2021 a la delegación o a la Consejería de Educación? ¿Existe algún proyecto? ¿Me pueden decir cuál es? Porque ahí está la partida presupuestaria y ha salido público en el BOJA. Me gustaría saber, ahora que venimos reclamando
si por parte de la delegación competente y del alcalde se ha presentado alguna solicitud de cara a combatir el COVID en los centros educativos. Y ya puesto a exigir, y no dentro de entrar en una campaña de competencia, ¿por qué no se insta en la moción, ya que estamos dispuestos, y lo está haciendo también el señor Pedro Sánchez, a garantizar la financiación que se pide aquí, con ese último escalón, que es el Gobierno de España, el Gobierno central? Yo insisto, me apena que una vez más, entre otras muchas cosas, los centros educativos sean la espada y el escudo de batalla del señor Conde. Antes actuaba como escudo y ahora actúa como espada. Y va en función de quién esté gobernando la Junta de Andalucía. Yo creo que los vecinos tienen derecho a que seamos un poco más serios y que, puestos a reclamar, reclamemos todo en su totalidad y no nos limitemos a utilizar una moción como elemento electoral de un señor que, como bien sabe, está, o bien saben o bien están diciendo los medios de comunicación, está regular en las encuestas. No utilicen a los vecinos de Mairena, por favor. Insisto, hemos asistido a la nueva versión del señor Antonio Conde .04 o la nueva versión del señor Conde cuando el PSOE no gobierna en la Junta. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, señora Ajenjo. Por parte de adelante, de Unidas Podemos, señor Izquierdo. Hola, bueno, yo también quiero empezar pues haciendo mención a que hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, una lacra, bueno, que tenemos que terminar con ella de una vez por todas. Esta moción, como se ha señalado aquí, bueno, pues es una moción de argumentario del Partido Socialista, en el que, bueno, no por ser de argumentario es menos cierta. Desde que estalló la crisis sanitaria, desde el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, se viene instando también al Gobierno andaluz a que asuma el sobrecoste de la limpieza y desinfección de los centros educativos. Es una reclamación más que justa del conjunto de ayuntamientos andaluces. A las numerosas iniciativas defendidas en el Parlamento de Andalucía se suma que desde nuestros grupos municipales, en todos los ayuntamientos, no hemos dejado de presentar mociones en los consistorios más cercanos a la ciudadanía, desde el verano del 2020. Nuestros ayuntamientos han sido sinónimo de entrega y solidaridad durante estos meses de dura lucha contra el COVID-19, meses en los que han estado en primera línea, siempre a disposición de la ciudadanía, poniendo todos los medios a su alcance para que en los centros educativos no falten geles y dispensadores, elaborando itinerarios seguros y adecuando espacios, además de ampliar y reforzar los servicios de limpieza y desinfección de los edificios, llegando incluso a poner personas que limpien por la mañana. Hay que recordar que la FAM cifra estas actuaciones en alrededor de 215 millones de euros. Una cantidad que los ayuntamientos andaluces han tenido que sacar de sus maltrechas arcas municipales ante la inacción y dejadez del Gobierno andaluz, en manos de las derechas que se han negado a sufragar la limpieza y desinfección de los centros educativos de competencia municipal. Este no ha sido ni el primer ni el único ataque del Gobierno andaluz a la administración más cercana a la ciudadanía. En pleno azote de la segunda ola, en una situación de gran incertidumbre, especialmente para los trabajadores y trabajadoras, el Gobierno de Moreno Bonilla recortó 113 millones de euros con el Plan Aire. Para paliar los daños de este recorte, presentamos al Parlamento andaluz también otra iniciativa para incrementar 500 millones en este plan, propuesta que una vez más ha sido rechazada por el Gobierno andaluz. Esperamos que para este nuevo curso el Ejecutivo andaluz corrigiera actitudes y errores, pero el Gobierno de las derechas vuelve a desentenderse de los gastos extraordinarios que conllevan la limpieza y la desinfección de los centros educativos. Vivimos una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias. Y si ayuntamientos, diputaciones y voluntarios y voluntarias
para atender a la ciudadanía han ido más allá de sus competencias, ¿por qué la Consejería de Educación no hace el mismo esfuerzo en este terrible desafío que vivimos? Y no es que no vaya más allá, es que ni siquiera cumple con lo que debe. El Gobierno andaluz ha dejado solo a los ayuntamientos en un comportamiento irresponsable política y éticamente. La Ley 5/2010 del 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, la LAULA, dispone que son los municipios los competentes para la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros educativos de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria y de educación especial. Pero la ley está pensada para una situación de normalidad, no para la extraordinaria que vivimos a causa de una pandemia global. La Administración autonómica debe ir más allá de lo que ha hecho hasta ahora. Es un deber que la misma Ley de Autonomía Local le señala en su artículo 25. En el caso de que la Comunidad Autónoma de Andalucía asigne a las entidades locales servicios o funciones que entrañen nuevos gastos o la ampliación de los ya existentes, acordará simultáneamente la dotación de los recursos económicos para hacer frente a las nuevas cargas financieras, cosa que el Gobierno andaluz no ha hecho. Si la Junta exige más servicios a los ayuntamientos, servicios que conllevan más gastos, es su obligación facilitar los recursos económicos que los costen. Moreno Bonilla no tiene excusa. El ejercicio fiscal de 2020 lo cerró el Gobierno andaluz de forma inexplicable, con más de 200 millones de euros sin ejecutar. Una cantidad que precisamente demanda la FAM por gastos extraordinarios. El Gobierno central concedió a Andalucía 5.000 millones de euros de fondos directos con motivo de la crisis sanitaria, dinero que debía ir tanto para la sanidad como para la educación. La Junta de Andalucía tiene tanto los recursos como una obligación legal de ayudar económicamente a los ayuntamientos andaluces en los gastos de limpieza y desinfección de los centros educativos. Sin embargo, PP y Ciudadanos no han hecho nada y mientras abandonan a nuestros municipios a su suerte. Sí se preocupan y mucho de rebajarle impuestos a las grandes fortunas andaluzas, eso sí lo han hecho, y de bonificar una y otra vez, y ya van 5, a las máquinas tragaperras, que tanto sufrimiento están causando a la juventud y a la familia andaluza. En cuanto a los centros educativos de competencia autonómica, la Junta de Andalucía tampoco ha mostrado mucho interés por su limpieza y desinfección. Muchos de estos centros han aumentado sus instalaciones, sus clases y dependencias y, en cambio, el personal de la plantilla de limpieza es el mismo y trabaja en las mismas horas que antes de la pandemia. Más aún, hay centros en los que en lugar de incorporarse la plantilla de limpieza el 1 de septiembre, este año lo han hecho el día 14, solo un día antes del comienzo de las clases. No cejamos en intentar corregir esta situación, aumentando plantillas de limpieza y las horas de trabajo, por lo que hemos presentado una propuesta en el Parlamento andaluz desde nuestro grupo parlamentario, que fue aprobada por unanimidad el pasado pleno del 16 de septiembre. Esperamos y deseamos que no ocurra como el año pasado y la Junta de Andalucía se implique de verdad y colabore con los ayuntamientos andaluces, cumpliendo aquello que se aprueba en la casa de todos y todas las andaluzas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. Empezamos el segundo turno. ¿Alguien quiere intervenir? En el segundo turno. Tú mismo. Venga. Pues estamos en el segundo turno. ¿Alguna intervención más por los grupos? Pues cierra el grupo socialista. Señora de Pablo. Muchas gracias. Efectivamente no es competencia propia del ayuntamiento la desinfección, sí que es la limpieza que se viene ejecutando con la normalidad. Esto no ha supuesto la normalidad de la limpieza, esto es una limpieza absolutamente extraordinaria. Se puede hablar con las personas que se dedican a ellos. No estamos pidiendo que se cambie la normativa, estamos pidiendo que se garantice la salud, que el Gobierno de la Junta de Andalucía sabemos que tiene que garantizar esa salud, poniendo los medios. Pedimos que si esta normativa la ha dictado el Gobierno de la Nación, como decía el señor Ajenjo, pues que esa normativa es también apoyada y ayudada con un dinero que ha recibido el Gobierno de la Junta de Andalucía. Y, señora Ajenjo, los problemas se han solucionado, está garantizada la limpieza, la desinfección, la higiene y el normal funcionamiento en este momento extraordinario de tanta debilidad y de tantísimo riesgo en cada uno de los centros educativos. Nosotros solamente sabemos que el Gobierno ha recibido dinero y nosotros lo único que queremos es que este dinero que ha salido del Gobierno se le devuelva a nuestros vecinos. Simplemente.
Muchísimas gracias, señora De Pablo. Bueno, pues nosotros recogemos, lógicamente, como presidenta también del Grupo Socialista, recogemos la propuesta del Partido Popular en el sentido de que se traslade también a esa mesa, si consideramos una audición a este acuerdo, en el que se traslade a la mesa efectuada a tal efecto entre el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas, a que se priorice la financiación de este tipo de gastos extraordinarios a través de los ayuntamientos. Ahí puede llegar la broma. Nosotros, por tanto, no nos cambiamos el traje. En este caso, señora Ajenjo, vamos a seguir solicitando, ayer que tiene competencia, que esto es una cuestión de un Estado, que tiene una relación interadministrativa en el conjunto de sus estructuras, y ahora hay una que siempre es la menor, que son los ayuntamientos, que siempre se les trata como los pequeños, en el que su cercanía, su proximidad sí hace que asuman todas las responsabilidades posibles, pero en este caso tendrá que ir acompañado de cierta financiación, en tanto en cuanto que se ha aportado, como bien ha dicho la señora De Pablo, una financiación extraordinaria a las comunidades autónomas y no se le ha arbitrado ningún mecanismo para que estas circunstancias se den. A lo largo de toda la pandemia, a los municipios mayores de 20.000 habitantes solo le ha llegado dinero del Estado. Una partida extraordinaria, me corregirá el delegado de Hacienda, en este sentido, si no fuera así. Ninguna más. Imagínense ustedes los pequeños y medianos municipios, y por tanto también es importante este tipo de mociones, es verdad, se desarrollan en el conjunto de los ayuntamientos, porque también hay ayuntamientos que tenemos quizá una dimensión mayor, tenemos que ser bastante solidarios y poner el foco en un problema que en municipios muy pequeños de verdad que es un drama, porque tienen que sacar dinero de donde no tienen, o los propios profesores son los que están limpiando los colegios. Entonces, yo creo que es una moción pegada, en este caso, a muchísima realidad. Y luego, por la información, a lo que ha dicho el señor Ajenjo, nosotros hemos sido bastante claros, pero además una actitud bastante colaboradora, en este caso con el ISE y con la delegación territorial, como usted ha dicho. Yo me reuní con la delegada territorial ya hace prácticamente un año, después de pedirle, también se lo digo, bastantes años, porque saben ustedes que la Delegación Territorial de Educación ha sufrido, no sé si 4 cambios, ha sufrido como tantos cambios de entrenador en el Atlético de Madrid en los mejores tiempos, ¿no? O en el Betis, pues estas cosas son así. Y cuando ya conseguimos tener la cita con la delegada territorial, le trasladamos lo mismo, que creo que era solvente, en un plazo. Primero, la emergencia, que hicieran el cerramiento del Miguel Hernández, que era una situación de seguridad para los niños y para los vecinos que están y que viven comúnmente con ellos. Después que, si es posible, como usted bien ha dicho, se colmate un centro que ha ido colmatando el ayuntamiento con su esfuerzo y con su compromiso. Pero ese centro todavía no tiene gimnasio. Y luego, y para terminar, hemos ido asistiendo a reuniones con la dirección del ISE a nivel provincial, creo que hasta 3 hemos tenido aquí en la alcaldía, en la que le hemos solicitado una primera cosa que parece que no fuera importante, que es al director gerente tome consideración de que hace bastantes años la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Hacienda, en este caso, le está exigiendo una regulación de un convenio que está ya caduco, que terminó el plazo y expiró el plazo por el que esta institución se aloja en unas instalaciones municipales públicas. Entonces, que lo regule. Y, por tanto, a ver si podían ser consecuentes en ese marco de colaboración en algunos apartados. En la dimensión y adaptación de nuestro Conservatorio Elemental de Música, por cierto, también su limpieza y su adecuación, que eso sí que es una responsabilidad que no está ahora mismo dimensionada, y es de ello, y nos solicitan permanentemente el conservatorio la ayuda del ayuntamiento. Después, gimnasio. Y después, ser posible en un alto grado de compromiso y de colaboración interadministrativa entre la Junta y nosotros para planificar las actividades e inversiones que tenemos que hacer en la enseñanza secundaria de este municipio. Hoy, en Mairena, vuelve a haber caracolas en un centro educativo de enseñanza secundaria, cuando siempre, algunas veces, en otro plano, decíamos que si este era el modelo andaluz, tener a los niños en caracolas. No habrán escuchado a este alcalde, ni lo escucharán, porque entiendo cuáles son: atender a la emergencia, a la situación, a la adecuación de un proyecto, a un adecuado modelo de financiación y adecuación y de exigencia, exigirle a la Junta más que estuvieran instaladas y colocadas al inicio de curso con un grado de exigencia a la Gerencia de Urbanismo para la adaptación, información
y concesión de la licencia correspondiente. Pero hoy hay niños en la Atenea, en Caracola. Por tanto, la siguiente que también le trasladamos, y si os lo digo al conjunto de la administración, de la corporación, perdón, es que hagamos un escenario como en otro tiempo de planificación exhaustiva de cuál es nuestra situación demográfica, de cuáles son nuestros escenarios de desarrollo municipal y su localización de futuros centros educativos y sobre todo esos centros de enseñanza secundaria que sabemos que son muy necesarios porque así lo dice nuestra población joven, que lo tenemos y tenemos la suerte de tener también una población bastante joven. Bueno, pues muchísimas gracias, compañeros. Se incorpora, señor secretario, esa propuesta de también solicitar al Gobierno de la Nación, eso le trasladamos el texto a la exigencia y pasamos a la votación. Grupo Vox, en contra. Grupo Ciudadanos, en contra. Grupo Popular, no. Grupo Adelante, a favor. Grupo Socialista, a favor. Gracias, compañeros y compañeras de corporación, como siempre. Pasamos a las urgencias, señor secretario, no hay. Pues venga, pues a las interpelaciones, los ruegos y las preguntas, compañeros y compañeras de corporación, las que estiméis oportunas. Señor Espinar. En el caso de mi pregunta o mi ruego, es una petición vecinal de los vecinos que residen en la calle Haya. La calle Haya es la que está justo detrás del centro hípico, está también del Colegio Mayor y que llega hasta el Parque Central. Las peticiones que hacen estos vecinos es, digamos que frente al edificio Habitania y 3 más, hay una especie de zona jardinada que no está jardinada, puesto que no está plantada, que ahora hay 4 matas de romero, y justo delante hay unos grandes rectángulos o parterres que son solo de albero. ¿Qué ocurre? Cuando llueve, aquello es un barrizal, cuando hace viento y no ha llovido, lo que se convierte en aquellos polvos, se convierte en un pipicán improvisado para los perros. Entonces, lo que piden estos vecinos, si desde el gobierno o el equipo de gobierno se podría hacer algo allí en esos grandes, en la parte jardinada, que se plante planta, o sea, que haya algo de vegetación, que lo deje bonito, sobre todo porque llega al Parque Central y es una avenida bonita. Entonces, te encuentras con 4 rectángulos gigantescos que no hay nada. Entonces, ellos dicen que o se estudia técnicamente o bien parques infantiles, cualquier cosa, pero que sea decente aquella zona y no se quede como aquello como un desierto. Porque al final lo que se convierte en un pipicán, es lo que comentan ellos. Y otra petición de los vecinos de allí, que recibiréis la carta de las comunidades de propietarios, es que en la zona par sí hay papeleras, pero en toda la zona impar no hay ninguna de los números impares, ni una sola papelera. Y como es una zona de tránsito que va hasta el Parque Central, que el día de mañana se va a convertir en una arteria principal, o de las principales, puesto que va a ser en esa unión con el Parque Central, que también se toma en cuenta que tengas papeleras, porque allí la gente, desgraciadamente, no todo el mundo es cívico y tira los papeles al suelo, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Espina. Vamos a trasladar, la verdad que es una visión que teníamos, que sobre eso es en torno al Parque Central, tanto el paseo que también en un momento dijo del Grupo Popular, desde la zona comercial de Ciudad del Mar hacia adelante y esos tránsitos también peatonales y hacia la zona del Parque Central a través de la calle Haya, lo vamos a estudiar lógicamente, porque es verdad que al inicio estuvo muy bien, pero es verdad que la urbanización pues fue consolidándose después en 4 promociones. Las 4 promociones fue a generar cuanto más problemas, incluso en el proceso ese de urbanización, incluso la financiación del mismo, que corrió a cargo del ayuntamiento anticipadamente, y vamos a hacer una actuación en ese sentido que mejore también esa zona, que es verdad que es una realidad de tránsito para mucha gente a lo que es el metro y la zona del Parque Central. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Hay una cuestión, aprovechando que es la Semana Europea de la Movilidad, que creo que merece la pena tener en cuenta. Me estoy refiriendo a lo que es el acerado que circunda el tema de la estación de Ciudad Expo, de metro, que está todo el suelo levantado y está provocando unos pocos accidentes. En algunos casos los adoquines levantan hasta una altura de 20 centímetros, con lo cual cualquier despiste origina pues, precisamente eso, caída a nivel de suelo que en no pocas ocasiones podemos lamentar
como graves, ¿no? El tema de las papeleras también, bueno, pues en Ciudad Jarafe, ahora te mostraré ese caso, Marta, una fotografía, han desaparecido varias, no se reponen, con el consiguiente, bueno, pues deterioro de lo que es la vía pública, ¿no? En materia de desechos y tal, ¿no? Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Río. Vamos a atender esa circunstancia. Lo está valorando ya el área de servicios públicos, es verdad que en relación con las papeleras y es verdad también con la adecuación del vandalismo que sufren una vez habiendo sido repuestas. Vamos a trabajarlo. Y sobre esa situación de la Semana de la Movilidad, estamos ahora mismo terminando el proceso de licitación de una zona de mejora en ese entorno de la estación de metro y queremos aprovechar ese momento con la instalación ya y la adecuación de ese entorno para repasar todo ese espacio a través de si es posible, a través de la empresa que venga a desarrollar los trabajos y si no, desde el ayuntamiento. Muchísimas gracias, señor Río. Señor Carmona. Buenos días, gracias, señor presidente. Traemos en concreto una queja de los vecinos del residencial Marqués y La Estacada en relación con la recogida de desechos vegetales. La irregularidad en el paso, han visto que durante los meses de verano, pues, o bien no ha pasado en la frecuencia que se venía ocurriendo, que eran 2 veces por semana, hasta desaparecer casi por completo durante semana la aparición del camión de la recogida de desechos. Los vecinos se han visto obligados a verterlos a los contenedores de basura, algo que no es muy correcto. También nos trasladan la queja sobre la limpieza de los contenedores y desinfección de los mismos. Se han visto también abocados ellos mismos a la limpieza con productos de desinfección de los mismos contenedores, ya que desde hace, ellos dicen, meses, pues han visto que no se ha producido esa limpieza y desinfección. Gracias. Muchas gracias, señor Carmona. Nosotros estamos en la exigencia de la empresa concesionaria, en este caso, de que redoble en lo posible esa situación de desinfección de los contenedores, que es verdad que esa apreciación se hace mayor en la época estival de verano, por el calor y por ese entorno. Sobre la frecuencia de la recogida de desechos en el entorno, es verdad que hay una doble realidad. Una es que quizás haya que analizar y redimensionar la posición, incluso el volumen de residuos que se deposita. Otra es que es muy evidente, y entenderán ustedes que siempre lo haga, es llamar al civismo, llamar a la educación cívica a los ciudadanos y ciudadanas que aprovechan en este caso su segunda residencia en esa zona para hacer su trabajo de poda y de todo tipo en casa, sus reformas y su adecuación. Entenderá usted que como vivo en la zona y de vez en cuando camino, si me deja alguna vez correr por allí el físico, hago algo de ejercicio, vengo a comprender que algunas circunstancias son excesivas, porque cuando se traslada por la ciudadanía el desarrollo de una salida de su casa de desechos, como usted bien dice, hay alguna dimensión que por mucho servicio que sea, son contenedores y contenedores enteros. Por tanto, de hacer también un llamamiento a los vecinos a que nuestra ordenanza dice, entre otras cosas, que los restos de poda tienen que estar cerrados en una bolsa de basura de comunidad o de dimensión que pueda el operario agilizar. Esta cuestión no sucede habitualmente y es un llamamiento que lógicamente hacemos. Después también llamamos a las actuaciones coactivas, ¿no? Oye, pues si la policía multa, si la policía no puede estar en algunos casos detrás de cada vecino, lógicamente que algunos de ellos sueltan casi media tonelada de zona de verde y de poda a los contenedores. Y es verdad que estamos en esa tarea también informando a los vecinos de qué días son, que es lo más positivo, de qué días son los días más adecuados en los que tienen que depositar esos enseres y residuos para que además así facilitemos la tarea a los servicios públicos. Gracias, señor Carmona. ¿Alguna cuestión más? Venga, señora Vela. Buenas tardes. Bueno, un par de preguntas nada más.
Una de ellas, bueno, la hicimos a principio del verano a la Delegación de Seguridad Ciudadana y era acerca de los turnos que hubo problemas con la policía. Queríamos saber en qué, no hemos recibido contestación acerca de eso y queríamos preguntar, se acercan 2 meses que son un poco más complicados en Mairena, que son septiembre y octubre, con procesiones, actos en la calle, porque ya se pueden realizar. Y entonces, bueno, queríamos saber si desde la delegación hay un plan especial para organizar todo esto en la situación en la que estamos. Y por otra parte, bueno, no sé, Blanca me lo dirá, ¿en qué situación están los técnicos auxiliares de educación infantil? Son los auxiliares que van a los coles con los niños pequeñitos para cambiarlos y tal, porque ahora mismo los padres están un poco desamparados y abandonados en ese sentido, ya que, bueno, si un padre vive en Sevilla y el niño se le hace pipí en un colegio en Mairena, tiene que venir, cambiar al niño, volverse ahí. Y bueno, esto puede pasar 3 veces en la mañana. Entonces, bueno, pues saber en qué situación están estos técnicos ahora mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues la concejala, si quiere aclararle el tema de los técnicos, que bueno, sobre todo una información general ya a la ciudadanía. Muchas gracias, señor presidente. Esta misma mañana, ya ayer se celebró la mesa de contratación, ha sido una serie de catastróficas desdichas lo que ha ido pasando en situaciones completamente ajenas tanto a la organización y planificación como al trabajo de las personas que lo llevan. Que esta misma mañana ya se ha cerrado y se le va a pedir la documentación a la empresa, que la empresa que se le ha adjudicado el socio y tiempo libre. Creemos que si mañana nos presenta la documentación o a lo largo del día, sabemos que no va a haber problema porque ya ha trabajado con nosotros y es de mucha confianza. El lunes seguramente se incorporarán. Y sí, nosotros hemos sufrido también junto con las familias. Y le agradezco la pregunta porque da la oportunidad de que lo sepa la ciudadanía. Lo hemos sufrido porque ha sido absolutamente ajeno e inesperado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora de Pablo. Ha sido también, es verdad, tortuoso el camino, con una preocupación, lo tengo que decir, de la delegada y del alcalde en el pleno de agosto, con una adecuación también administrativa y salarial que había que incorporar al propio pliego que estaba en curso y, por tanto, el reconocimiento también sociolaboral a los trabajadores que pudieran desarrollar la tarea en el futuro con total garantía y tranquilidad. Es verdad que hay que también trasladar eso. Por consiguiente, también, antes que hemos hablado en temas de educación, es verdad que el ayuntamiento hace, como siempre, ese apoyo, esa ayuda a los centros educativos, pero cada vez son más los centros educativos y las AMPAs que nos trasladan que ojalá fuera ampliada, ya no solo el servicio, sino las horas. Saben ustedes que esto lo hacemos dentro del apartado correspondiente y trataremos la medida posible de adecuarlo. En el aspecto de la seguridad ciudadana, es cierto que hemos tenido incidencias en los cuadrantes. Y es verdad que hemos tenido en algún momento días en los que sorpresivamente hemos tenido circunstancias, vamos a llamar, excepcionales. Yo he estado en permanente contacto con el delegado en este sentido y ahora mismo estamos en un proceso, creo, de negociación también que posibilitará, estoy seguro, por lo menos por nuestra parte, no va a faltar, lo sabe tanto el delegado de Recursos Humanos como el de la Policía, voluntad necesaria para solucionar todos y cada uno de los problemas que tengan que ver con algo fundamental en nuestra ciudad, que es lo que desde los servicios de la policía local, el contexto de seguridad que puede dar y de prevención a la ciudadanía. Por voluntad, yo lo digo, no va a faltar. Aquí la única circunstancia objetiva que está siempre encima de la mesa son los principios de legalidad y de información que tienen que también situar en los expedientes todos y cada uno de los actos administrativos que tomamos. Por tanto, estoy seguro que con la voluntad que hay en los próximos días corregiremos ya no solo esto, sino también un déficit en el futuro con la aplicación de nuevas plazas que tenemos que sacar, toda vez que también hay una plantilla o parte de esa plantilla que ya tenía unos derechos adquiridos, ha tomado la posición de jubilarse y, por tanto, hay que seguir progresivamente dimensionando la plantilla de la policía local y dotando de los recursos necesarios adecuados a la ciudad y a la exigencia de los ciudadanos que tenemos. ¿Alguna cuestión más? Emilio. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, compañeros.
4 preguntas, lo más rápido posible. En primer lugar, le pregunté en el pleno pasado por la situación de los hortelanos y las hortelanas de la Era Verde, ya que siguen con la incertidumbre porque estaban a expensas de una reunión con usted que no sé si se ha llevado a cabo. En segundo lugar, es acerca de la avería, por una tubería, tengo entendido, de Ciudad Aljarafe, que está en la plazoleta del conjunto 21. Nos gustaría saber si se ha solucionado ya dicha avería y los motivos exactos, porque la verdad es que no lo sabemos. En tercer lugar, son varios usuarios de actividades acuáticas y culturales que siguen a la espera de contestación de varios correos que han mandado. Esos correos no han recibido una contestación por parte del instituto. Nos gustaría saber por qué motivo tanta demora. Y por último, queremos saber si va adelante la Comisión de Asentismo Escolar Municipal y si contará con alguna persona de servicios sociales para este nuevo curso. Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias a usted. En este sentido, sobre la Comisión de Asentismo vamos a trabajar sobre esa misma necesidad que ahora mismo hay de buscar un personal especializado que cubría esa necesidad. Es verdad que cumple el perfil profesional, una persona que lo venía haciendo, pero su situación desde el punto de vista de la categoría profesional hay que quedarla lo suficientemente claro. Están ahí haciendo un ajuste entre el servicio de educación y el servicio de bienestar social para relanzar, si cabe, y perseguir, pues para lo que nosotros también es fundamental, que es esa cuestión de absentismo escolar, más en este tiempo, en el que parece que hay unas situaciones, algunas problemáticas en algunos de los centros educativos. Por tanto, vamos a estar trabajando ya tanto la delegada de Bienestar Social como la de Educación vienen trabajando en esto esta última semana. Sobre los correos electrónicos de algunos usuarios, nos lo transmite usted y yo me comprometo con usted en que si no está en el breve espacio de tiempo se lo responde hasta el alcalde. No crea usted que tenga esa circunstancia, pero si nos traslada algún ciudadano en concreto, Emilio, esa situación, nos lo traslada y daremos respuesta al mismo. La tubería de Ciudad Aljarafe no sé si es un problema o un incidente que tuvimos en el bloque 25 el otro día, en la avenida de Lepanto, no. Abajo en el conjunto 21, en el conjunto 21 no tenemos. Bueno, frente al estanco tenemos ahora mismo una salida de aguas de la red de riego, que están ahora mismo los servicios públicos de la ciudad. Allí estuvimos viendo algunas cosas personalmente. Se ha corregido porque parece ser que era una disensión entre la comunidad de vecinos, que tiene también una tubería por allí, o nosotros. Se ha podido comprobar que la de la comunidad de vecinos parece que no tiene problemas. Y estamos nosotros en la redefinición de si es una red de riego antigua que existía por allí y tenga algún tipo de caudal, que eso es lo que generaba un hundimiento. Por tanto, van a arreglarlo en estos días porque lo estaban viendo ya la semana pasada. Sobre los hortelanos Era Verde, entiendo que son los que están dentro del parque periurbano. En esa circunstancia está el Servicio de Medio Ambiente con la Secretaría viendo cuál es el escenario, por un lado, jurídico de esas concesiones, que saben ustedes que es por un tiempo determinado, en el que tenemos que asegurar que todos los ciudadanos y ciudadanas de Mairena que quieran o disfrutar de ese huerto tengan la capacidad de llegar a él y, por tanto, estamos en ese proceso. Y, por otro lado, en tratar, en la medida de lo posible, de buscar, si es mucha la oferta, pues nuevas localizaciones en las que sea posible. Además, que esta circunstancia, que ya no se pone como un componente ni económico, ni tan siquiera de cultivo, porque como por mucho que sea, prácticamente para el autoconsumo, sí guardar ese proyecto lo que es lo importante, que es la sociabilización, lo que permite ese proyecto, que es que muchos ciudadanos y ciudadanas convivan. Por tanto, vamos a estudiarlo en esa doble vertiente. Una, la regularización y adaptación de lo que ya se está. Dos, también la adaptación de nuevas posibilidades, si es verdad que existe mucha más demanda como hasta ahora existía, ¿no? Es salvaguardar lo que más o menos está, pero regularlo adecuada y jurídicamente, ¿vale? ¿Alguna cuestión más, compañeros y compañeras de corporación? Bueno, pues muchísimas gracias a todos.